Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy hablaremos acerca de ser cortés y valiente al mismo tiempo. Y como es miércoles, tenemos un regalito para ustedes que nos estén escuchando. Se trata de un libro de Pita Ojeda y Rosa Salazar que se llama Rituales para el amor, la belleza y la prosperidad. ¿Qué tal? Bueno, pues si te interesa este tipo de lectura, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestros medios y participar únicamente respondiendo a la pregunta del día de hoy, que es ¿tú qué consideras o qué características consideras que tiene una buena persona? Por favor, contéstanos esta pregunta y estarás participando ya para el obsequio en nuestras vías de comunicación, los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. También la línea nacional sin costo 01807 27 54 20, nuestro Twitter @desde tu mirada, y en el chat estaremos conectados en unos momentitos más ya para que puedas también participar. Recuerda, por cualquier vía electrónica, por favor ponnos tu nombre real y un teléfono de referencia si estás participando por el obsequio. Tenemos un servicio social también. Ayer por la noche, dice, me encontré por la calle de Avenida Patria Miguel Ángel a un perro salchicha que tiene una de sus patitas derecha lastimada. Hoy lo llevé a la veterinaria, lo checaron y la especialista dice que no tiene fractura. Busco a su dueño. Informes con Adriana Díaz al teléfono 333 479 5581. Repito, el teléfono es 333 479 5581 con Adriana Díaz. Si se te perdió un perrito salchicha o sabes de alguien que lo haya extraviado. Y bueno, ya entrando en tema del día de hoy, ¿por qué la pregunta de qué consideras que sea una persona buena o qué características crees que tenga una buena persona? Normalmente se hace una sobreestimación de ciertas características de personalidad que tienden a veces incluso hasta devaluar a la propia persona, ¿no? Aquellas personas que son más evidentemente agresivas, por ejemplo, personas que tienden a ser más asertivas, personas que pueden llegar a ser mucho más claras a propósito de lo que les gusta y de lo que les disgusta, se trate de personas, se trate de hábitos, se trate de situaciones, lo que sea. Estas personas tienden a despertar una respuesta, se siente como algo que topa, ¿no? Cuando te relacionas con una de estas personas y te dan en cualquiera de sus presentaciones un no opino igual que tú, o no estoy dispuesto o dispuesta a hacer esto, lo que sea, en cualquiera de sus presentaciones, inmediatamente se siente este tope. ¿Por qué? Porque eso es precisamente, es un tope, es un hasta aquí, ¿no? Y cada quien está delimitado de formas diferentes y cada quien, en el mejor de los casos, podríamos pensar que esta delimitación es tan flexible como pueden ser sus gustos o como pueden ser verdaderamente sus inclinaciones. Sin embargo, muchas personas dejan extremadamente flexible esta línea, no en función a sus propios deseos, sus gustos, sus inclinaciones o sus convicciones, sino que la dejan flexible en función a los gustos e inclinaciones de los otros. De tal manera que si la otra persona, por ejemplo, llega y le pide dinero prestado, de pronto son estas personas que dicen, es que no puedo decir no. Vamos a ver más adelante que esto también se relaciona con un deseo en particular de la persona. No es que del todo esté esté permitiendo que vayan en contra de su voluntad, pero es que es una sola la voluntad que mueve a esta persona y es la voluntad de ser amado por el otro. No importa que tenga
por qué tipo de cosas tenga que pasar o qué tipo de cosas tenga que hacer o permitir que le hagan, entonces con tal de sentirse amado y sentirse aceptado, va a permitirlo. Y entonces este tipo de personas suelen verse socialmente y suelen sentirse como personas afables, cálidas y bondadosas. Realmente es una cosa bastante fea, Gaby, creo yo, que vayamos midiendo las personas en su bondad o en su calidad humana por lo que están dispuestos a hacer para los demás sin tener miramientos en ello, ¿no? Estas personas que pueden decir, te presto todos mis ahorros, no importa, para lo que tú lo necesites, bueno, uno lo acaba viendo como si fuera el máximo sacrificio, ¿no? Bueno, qué bárbaro, qué persona tan pura de corazón, tan entregada a los demás, pero realmente qué persona le da todos sus ahorros a alguien, ¿no? Sea cual sea la necesidad, todos sus ahorros. Estamos hablando de que si el día de mañana pasa algo, imagínense que el día de mañana esta misma persona sufre un accidente, ¿no? ¿Con qué va a poder solventar sus gastos? ¿Con qué va a poder hacer algo por sí misma? ¿No? Es realmente una cosa bastante seria. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta realmente de lo que les cuesta a estas personas ser así de amables o así de buenas como las queremos presentar nosotros. Es un riesgo para estas personas y es un riesgo que de alguna manera ellos van como poniendo prioridades a las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo que se está viendo la parte negativa de la situación, sino que se acaba viendo el placer, la recompensa que va a llegar de que los demás me vean así, de que los demás me vean, bueno, creo que la palabra es como un santo, ¿no? Es bastante interesante. En algún momento me tomé la oportunidad de hacer una reflexión sobre los santos, ¿no? Principalmente sobre San Jorge. ¿Cuál es esta idea que tenemos los demás de los héroes, ¿no? ¿Quién es un héroe? ¿Quién es una persona que merece reconocimiento? Y nos vamos a dar cuenta ahorita, por ejemplo, que está toda esta fiebre del mundial. Bueno, parece que los deportistas son héroes, ¿no? Uno se puede poner a pensar de dónde saca héroes uno en estas fechas, ¿no? En estas épocas. ¿Por qué? Porque bueno, al menos en nuestra nación pues no hay guerra, ¿no? No es que estemos enfrentándonos a una fuerza invasora y nos encontremos con personas que den su vida por los demás en esta causa, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos los héroes? Los sacamos de estos lugares como más públicos, ¿no? De los deportes, ¿no? Vamos haciendo de los futbolistas las grandes figuras, unos artistas, por jugar un deporte, ¿no? Y vamos dando toda esta razón de que son héroes porque llevaron a tal o a cual equipo a la siguiente fase de los torneos. Y realmente, ¿qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos buscando con estos héroes? Porque estamos pensando que ahorita que hablamos de la cortesía y de la valentía, que son como si fueran algunas de las características que estamos esperando en estas personas. Si lo vemos en los futbolistas, pues bueno, queda muy fácil ahorita pensarlo. ¿Por qué? Porque están desarrollándose en un escenario en específico. Pero ¿qué es lo que pensamos de las personas de todos los días que son héroes o que son estas personas que se pueden volver santos? Pensaba, Gaby, en cómo vamos reflejándolo, por ejemplo, hacia la caridad que van teniendo las personas, ¿no? Cómo se despojan de ciertas cosas para darlas en caridad. Personas que dan todas sus posesiones con tal de ayudar a los demás, con este ejemplo, con esta idea de ayudar, ¿no? Pero ¿usted sabe quién inventó la penicilina? Así, en cortito, ¿usted se acuerda quién inventó la penicilina? ¿Cuántas personas habrá salvado a ese señor que inventó la penicilina, ¿no? Antes de que existieran los antibióticos. ¿En qué vamos categorizando esta persona, estas características como tan representativas para que a nosotros nos parezcan buenas las personas? Y esto, por lo general, tiene que ver con lo que están dispuestos a darnos. Y esto es una idea un tanto primitiva, pero que vamos a estar viendo cuáles son sus raíces. Pero por el momento vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Te recuerdo, estamos obsequiando el libro de Pita Ojeda y Rosa Salazar, Rituales para el Amor, la Belleza y la Prosperidad.
Si quieres participar, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué consideras, qué características consideras que tiene una buena persona? Y tenemos por aquí un aviso para todos ustedes que nos están escuchando. Para las personas que quieran salir de la rutina, dice Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan a pasar unos días de descanso en las playas de Vallarta y disfrutar del evento El Poder de Sentirte Bien, con la presencia de Alicia Soltero y Blanca Mercado en conferencia. Viaja, descansa y diviértate del 28 al 31 de agosto. Los paquetes están desde 2,902 pesos por persona en habitación doble. Incluye 4 días y 3 noches en el hotel, todo incluido, transporte, viaje redondo y traslado hacia las conferencias. El Poder de Sentirte Bien, disfruta unos días en la playa y vive grandes conferencias. Blanca Mercado presentará la conferencia de Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu, ¿qué te impide ser quien deseas ser? Y la doctora Alicia Soltero presentará diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja. Vámonos a la playa, reserva tu lugar desde 300 pesos, puedes reservarlo desde 300 pesos y además hay facilidades de pago. La salida será el jueves 28 de agosto a las 7:30 de la mañana desde la Glorieta Minerva hasta tu hotel. Para más información sobre las tarifas puedes marcar al siguiente número, un tiempito para que cojas una pluma, y el teléfono es 3647-0139 o 3123-2403. Repito los teléfonos: 3647-0139 o 3123-2403. Así que ahí tienes del 28 al 31 de agosto, paquetes de 2,902 pesos por 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido con transporte y viaje redondo. Y bueno, pues regresando a esta cuestión de el ser cortés y valiente al mismo tiempo. Es curioso porque pensando en la definición, no únicamente lo que entendemos en general por una persona buena o una persona amable, sino la definición en sí de amable significa una persona que es digna de ser amada. ¿Quién es digno de ser amado? ¿O qué estatutos nos pueden marcar esto? ¿Quién merece ser amado? ¿Quién merece ser considerado por las personas de alrededor? Y esto se relaciona en las más de las ocasiones con personas complacientes, con personas que te despiertan a ti esa sensación de bienestar. Somos curiosos porque decía Lacan que nuestro deseo es, el deseo de cada ser humano es ser el deseo del otro. Nuestro deseo es el deseo del otro, decía. Y esto se puede manipular de distintas maneras. Digamos que una persona puede llegar a sentirse sumamente atraída, no necesariamente hacia otra persona, sino a lo que asume que esa otra persona siente por ella. Entonces podemos tener incluso muchas parejas que están estructuradas bajo esta idea, pero de una manera rotunda, ¿no? ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que se relaciona, que se considera, al menos conscientemente, puede considerar que tiene una buena autoestima, mediana autoestima, se puede considerar atractivo o atractiva y puede considerarse más o menos hábil en algún campo, puede ser laboral, puede ser en cualquier aspecto, ¿no? Puede ser intelectual, por ejemplo. Y esta persona puede llegar a buscar activamente, por esto es que hablo de una cuestión tan rotunda, puede llegar a buscar activamente personas significativamente menos atractivas que él o que ella, o personas significativamente menos inteligentes, etc. ¿De qué va esto? Que la otra persona te va a ver como salido de otro mundo, ¿no? Es que
cuando cuando una mujer tan atractiva se iba a fijar en mí, ¿no? O cuando un hombre tan atractivo se iba a fijar en mí, cuando un hombre tan inteligente o cuando una mujer tan capaz se iba a fijar en mí, ¿no? Qué maravilloso. Y en muchas ocasiones este atractivo que se despertó va justamente de la noción que tiene la otra persona de que, bueno, pues vas a ser como una especie de deidad ante sus ojos, ¿no? Este hombre o esta mujer tan poco atractiva me debe de ver como 10 veces más atractivo de lo que soy, ¿no? Entonces muchas veces nos relacionamos en función a eso. ¿Y qué ocurre con esto? Una persona amable, una persona digna de ser amada, en muchas ocasiones se traduce en una persona que me haga sentir amado, una persona que me haga sentir que me ama incondicionalmente. Y como los límites y los no de pronto nos hacen sentir frustración y nos hacen sentir pues que no es incondicional todo el cariño que puede venir hacia mí, eso no me hace sentir tan amado y entonces se reduce el nivel en que puedo amar a la otra persona. Esto viéndolo de una forma muy lineal y de una forma muy simplista que lamentablemente es la manera en la que demasiadas personas se relacionan. Fíjate, Gaby, tenemos ya una participación de Rocío. Nos dice: felicidades. Una persona buena es consciente con los demás como es con ella misma. Esto es una manera interesante de pensarlo, ¿no? Porque de repente vamos escuchando esto de no hagas a los demás lo que no quieran que te hagan, lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Entonces es como una regla de convivencia bastante básica de qué es lo que estamos esperando de la otra persona. Y retomando un poquito lo que le estaba diciendo en el bloque pasado, ¿qué tanto podemos llegar a considerar a una persona así, ¿no? Tan grandiosa? Tiene que ver ahorita también con esto que tú estabas diciendo, Gaby, es con lo que nos dan, con lo que nos acaban representando a nosotros. Ahorita en el ejemplo que tú dabas, definitivamente queda en esta idea de cómo una persona tan buena se está acercando a mí, que soy tan bajo, tan malo. Que valgo tan poquito. Que valgo tan poquito. Entonces ahí se va considerando una buena persona. Y es realmente triste pensar en este tipo de cosas porque nos vamos dando cuenta de cómo la mayoría de las relaciones que vamos a encontrar y la mayoría de las personas acaban entendiendo este tipo de bienestar en las relaciones por lo que obtienen de los demás, no por lo que les representa la otra persona o por lo que es la otra persona, ¿no? Sino por lo que se les está dando. Fíjese cómo hasta con los hijos vamos dando este tipo de ejemplo de cómo debe de ser un buen hijo. Un buen hijo, si usted tuviera que reducir, o más bien como que dar una sola palabra para describir qué es un buen hijo, yo creo que muchas personas acaban entendiendo que un buen hijo es una persona obediente, ¿no? Un buen hijo es alguien que respeta a sus padres, ¿no? Y respeta significa jamás cuestiona en la vida. Ajá, ¿no? Sí. Aparte de que, pues respeto a quien respeto merece, ¿no? Es una cuestión bastante curiosa cómo podemos de entrada pedir respeto a alguien cuando el respeto se gana, ¿no? El respeto no es una calidad, no es algo que se pueda calificar en el otro. Mira, es que es una persona muy respetuosa, ¿no? Esto creo que es más como un mal uso que le vamos dando a este tipo de cosas. Es, por ejemplo, podríamos decir, mira qué persona tan prudente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está ofendiendo a nadie, porque está midiéndose en sus palabras. Cuando hablamos de respeto, hablamos justamente de eso que nosotros nos ganamos con la interacción de los demás. Si yo me voy distinguiendo por ser una persona honesta, por ser una persona bondadosa, por ser una persona recta, los demás muy posiblemente que admiren ese tipo de cualidades me van a respetar. ¿Por qué? Porque están viendo eso en mí. Pero no es algo que yo vaya a decir, mira, me voy a juntar con puras personas respetuosas para que me respeten y para sentirme respetado. No funciona de esa manera. Y como se lo decía, hasta con los hijos vamos entendiendo esto. Un buen hijo es un hijo obediente, ¿no? Un hijo que se deja educar. Pero cuando hablamos de obediencia también estamos hablando de lo que nos dan, de cómo se va engordando nuestra fantasía narcisista en que todo lo que yo digo se vuelve una manda, se vuelve un comando. Una persona también puede llegar a entender que un buen hombre, por ejemplo, un buen hombre como pareja,
es un hombre bondadoso, ¿no? Es un hombre que provee a su familia. ¿Y qué estamos pensando cuando hablamos de esas cosas si no es en lo que estamos obteniendo monetariamente de ese otro, ¿no? Es una cosa realmente, como le digo, triste, porque vamos reduciendo en ese tipo de interacciones la calidad de nuestras relaciones, pero definitivamente tiene que haber algo más. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de ser cortés y valiente al mismo tiempo. Tenemos un libro de obsequio. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y participar con la pregunta, ¿qué características consideras que tiene una buena persona? Ya tenemos aquí algunas participaciones. Gloria nos dice honestidad, caridad, estimación a las personas que lo necesitan, así como humildad. Bueno, pensaría que todas las personas necesitan o podrían apreciar tanto la honestidad como la estimación, ¿no? La caridad en el sentido de la solidaridad, que bueno, puede ser muy distinto la necesidad de una persona o de otra, pero más bien en el sentido de poder ponerse en los pies del otro. Pienso que probablemente también sea una necesidad de todos nosotros, y la humildad es un concepto interesante. Deberíamos de darle un programa al concepto de humildad, José Luis. Sería muy interesante entender qué es lo que asumimos en la vida diaria como humildad y cómo es que nosotros vivimos si es que lo hacemos en ese mismo sentido de humildad. Y también quisiera retomar esta participación que hace Rocío hace un momento, cuando nos dice una persona buena es consciente con los demás como lo es con ella misma. Me parece interesante esto por lo siguiente. Muchas veces lo hemos señalado cuando hablamos de mártires, cuando hablamos de todas estas cualidades humanas, de todos estos valores, entre comillas, que se consideran en un lugar muy alto, ¿no? Para la mayor parte de la humanidad, y que van en función a, es verdad que las limitaciones que nos imponemos nosotros mismos con tal de poder vivir en sociedad llegan a causarnos un cierto monto de sufrimiento. ¿En qué sentido? Aguantarte de hacer algo te genera un cierto monto de frustración que se registra como sufrimiento. Entonces, pues no tener, no al alcance de la mano, y no tener el acceso a las cosas que quieres simplemente porque son ajenas, porque no te toca, porque te tocó el alto, etcétera, porque sería robar, porque sería algo malo, etcétera. Eso nos genera una cierta frustración ya bastante disuelta, porque a nuestros días ya estamos muy acostumbrados a que hay ciertas cosas que simplemente no debemos de hacer, ¿no? Y a veces fantaseamos qué maravilloso sería por algún medio legal de pronto ser millonario, ¿no? Pero ser millonario puede ser muy fácil por medios ilegales, ¿no? Y muchas personas menos civilizadas optan por ellos. Sin embargo, esta forma en la que los seres humanos civilizados se manejan genera un cierto monto de sufrimiento, porque implica renunciar a algunos deseos tuyos en pro del orden, en pro de los valores, en pro de la sana convivencia entre todos. Y a veces, demasiadas veces, se trata de hacer como una síntesis, como un resumen demasiado corto, donde borras absolutamente la esencia o la intención de ese sufrimiento. Entonces las personas se saben quedar en su cabecita con la idea. Entonces, sufrimiento igual persona buena. Entonces, entre más sufra, más bueno. Si sufro mucho, se me va muy mal, luego me va a ir muy bien y luego me lo van a pagar. Y si si no estoy sufriendo lo suficiente y yo me provoco sufrimiento, pues también me va a ir muy bien. Y esto, pues ya sería como una perversión, una torcedura de esta idea inicial, que es poder respetar al otro
aun cuando eso te pueda generar un cierto sufrimiento. Sin embargo, esta idea de ser bueno, entre comillas, tendría que abarcar también la manera en la que te tratas a ti mismo. Tú, Rocío, nos dices ser consciente con los demás como contigo. Entonces, bajo esta idea, ser cruel o hacer padecer de un sufrimiento innecesario e injusto a cualquier persona, incluyéndote a ti mismo, podríamos pensar que te convierte en una mala persona, ¿no es cierto? Digamos, no, en esta idea la idea de no ser malo no significa sí ser malo, pero solo conmigo, ¿no? Y entonces todos me van a ver como muy bueno, y entonces todos me van a amar, y entonces todos me van a querer. Cuando cuando tenemos un carácter un poco más fuerte, un poco más vivo y más sí, un tanto agresivo, con cierto nivel de agresividad, entonces no vamos a permitir que las otras personas nos pisen, no vamos a permitir que las otras personas nos falten el respeto y, si es necesario, vamos a obligarlas a que se queden en esa línea. Y para esto necesitamos de nuestra agresividad, pero es un uso constructivo de nuestra agresividad que no nos hace malas personas. Puede despertar sentimientos malos, entre comillas, en el sentido de sentimientos incómodos de la otra persona. Puede que le caigamos mal, puede que en ese momento nos odie mucho, puede que muchas cosas, pero eso no significa que estamos haciendo algo malo, porque estamos haciendo algo que va a velar también por ese orden y por ese respeto mutuo. No tenemos que restarnos nosotros mismos de la ecuación cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la convivencia. Y es que esta palabrita, Gaby, humildad, en algún momento me entró cierta comezón por buscar qué quiere decir la gente con humildad, ¿no? Es que tal persona debería de ser más humilde. Y así como nada más por ociosidad, me puse a buscar un poquito con esta idea de humildad. ¿Qué quiere decir humildad? Y la palabra en sí también tiene raíces de hablar de una persona humilde como alguien que se deja humillar, como alguien que se presta para ser visto hacia abajo por los demás. Y justamente este es el atributo que muchas personas acaban pidiendo cuando hablan de humildad. Por ejemplo, una persona que tiene un logro, pensemos que, no sé, que le haya salido bien su trabajo y que lo presume, es una persona a la cual se le pediría humildad. Y uno podría decir, ¿por qué? ¿No? Si se siente a gusto con eso que hizo y aparte le parece que es digno de reconocimiento, estaríamos de acuerdo también en pensar que el reconocimiento es mucho más agradable cuando llega solo y no cuando se exige, ¿no? Pero ¿por qué tendría que ser al revés? ¿Por qué tendría que ser humilde una persona así? O también se va tomando como un sinónimo para hablar cuando cuando alguien pertenece a un estrato socioeconómico pobre, ¿no? Es que son personas humildes. Fíjese cómo vamos intercambiando estas ideas que de por sí tienen una connotación negativa, ¿no? Por algo que parece una virtud. Una virtud es la humildad. Estoy viendo allá también que nos están dando otra participación, Gaby, que dice, una persona tiene que ser respetuosa, servicial, educada y observadora, ¿no? Porque descubre con la observación la necesidad del prójimo. Fíjese cómo estamos sobre de esto mismo, pero lo que estamos pidiendo al otro para entenderlo como que es una buena persona, sigue siendo que me dé algo, que me haga sentir superior. Una persona que es humilde va a hacer que sus logros, que sus éxitos parezcan menores, ¿no? ¿Por qué? Para no ofenderme. ¿Por qué? Porque posiblemente yo sintiera envidia por ellos. Y entonces es una mejor característica ser una persona humilde que una persona presuntuosa, ¿no? Entonces, una persona servicial también. ¿Servicial con quién? ¿Por qué tendría que ser bueno alguien servicial? Podríamos pensar que hasta hay empleos en donde es necesario dar servicio, ser servicial a los demás. Entonces una persona, por ejemplo, como un mesero es una persona buena también porque nos está ofreciendo un servicio. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con esto? Fíjese cómo realmente es que se nos acabe reconociendo como alguien que nosotros quisiéramos ser a los ojos de los demás. Quiero que las otras personas no presuman, quiero que las otras personas me sirvan, quiero que las otras personas me den,
pero nunca estamos hablando, por ejemplo, no he escuchado una que diga una persona ética, ¿no? ¿Qué querríamos decir con eso? Una persona ética no necesariamente es una persona bondadosa, sino que es una persona que se va moviendo en el mundo tomando en cuenta a los demás. No para darles, pero tampoco para quitarles. Entonces, ¿por qué eso no es considerado como una facultad de las personas buenas? ¿Por qué eso no se va calificando como bueno? Porque muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que justamente va alrededor de lo que recibimos, lo que acaba calificando a las demás personas, y no por su propia característica, no por sus propias cualidades, sino por lo que ellos pueden darme. ¿Sí ve? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del día de hoy. Recuerda que estamos obsequiando un libro que se llama Rituales para el Amor, la Belleza y la Prosperidad. Si quieres participar, comunícate a través de cualquiera de nuestras vías y responde a la pregunta del día de hoy. ¿Qué características consideras que tiene una buena persona? Tenemos una participación de Evangelina, nos dice: para mí no existe una persona totalmente buena. Si es íntegra, debe demostrarse buena y no buena según las circunstancias. Muchas gracias, Evangelina. Es verdad, no hay absolutos, ¿no? Esta idea en sí, desde el simple hecho de que la definición de bondad será distinta para cada persona, bueno, pues ya desde ahí tenemos. También tenemos otras participaciones. Muchas gracias. En verdad, cuando aquí hay personas que nos están saludando, que nos están aportando también. Y si tú tienes ganas de aportar, de participar, aunque no quieras participar para el obsequio, son muy bienvenidas, y en verdad que agradecemos mucho siempre sus comentarios y sus aportaciones. A través de Twitter, Lucy Lowe nos dice: excelente tema, saludos. Muchas gracias, Lucy, un saludo también para ti. Esta participación de Marta también, que bueno, tú comentaste hace un momento, José Luis, yo quisiera retomarla. Ella nos habla del respeto, el ser respetuoso, servicial, educado y observador. Dice: porque se descubre con la observación la necesidad del prójimo. Fíjate que el hecho de ser considerado, de tener esta urbanidad hacia los demás, hacia los que sean, hacia cualquier otra persona, justamente nos implica el poder ver hacia afuera. Por eso me pareció muy interesante esto que pusiste acerca de educado y observador, una persona educada y una persona observadora. Una persona educada respeta, independientemente de si su costumbre está, lo cual, bueno, sabe respetar los límites del otro. Quizás a mí me parece que es muy cerrado, quizás a mí no me importaría, por ejemplo, a mí no me molesta que lleguen y me den una palmada en el hombro pero quizás a esta persona sí le moleste. Entonces esta parte, esta reserva que tengo, que va en función únicamente de que puedo ver al otro, de que puedo ver más allá de mí mismo y tenerlo en cuenta a la hora de tratar con esas personas. Entonces pensaría yo en este sentido que esta consideración con los demás, este poder tener en consideración a los demás, significa no estar ensimismado, no vivir ensimismado. Una persona amable, una persona digna de ser amada, probablemente sea también aquella que tiene capacidad para amar. Porque si no tienes capacidad, y para poder tener esa capacidad, necesariamente debes de poder ver más allá de ti, más allá de qué vas a ganar con esa persona, cómo te hace sentir esa persona. Por supuesto que la forma en la que te haga sentir esa persona, claro que es muy importante, pero no es lo único. Pensar qué es lo que el otro necesita y si yo estoy dispuesto también a aportárselo, si yo puedo hacerlo sin que eso falte a mi propia integridad, bueno, pues eso es verdaderamente importante. Y tener en cuenta que el hecho de saber que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios límites, en el sentido de aquello que estaríamos dispuestos a hacer de buena gana o estaríamos dispuestos a permitir de buena gana del otro,
saber esos límites y hacerlos respetar a las personas en esta forma como de valentía no significa violentar a los otros y no requiere tampoco violentar a los otros. Además, implica una forma, también le aporta al otro una forma curiosa de bienestar, un bienestar que quizás no es tan directo como el sí inmediato. Cuando tú haces algo bueno por alguien, esa persona está en deuda contigo. Y cuando alguien hace algo bueno por ti, tú también estás en deuda con esa persona. Y es algo, hasta cierto punto puede ser algo lindo, porque se puede establecer un intercambio. Pero si no hay intercambio, si tú haces muchas cosas buenas por una persona, no estás siendo tan bueno porque lo estás poniendo en desventaja. Estas personas que viven, por ejemplo, con una mujer que es una buena para nada, que no sabe hacer esto, que no sabe hacer lo otro, que es y mira qué buen hombre, y se queda con ella, y la cuida, pues no es tan bueno, porque tiene a la pobre mujer en una tremenda desventaja. Entonces, cuando el intercambio es justo, pones al otro en un nivel respetable, lo estás respetando como persona, no lo estás viendo como un inútil. Y además estableces un marco de referencia, unas limitaciones que vas a respetar no únicamente hacia ti, sino hacia la otra persona, ¿no? Yo quiero fidelidad, por ejemplo, entonces yo voy a ser fiel con mi pareja. Y claro, te exijo que seas fiel y te exijo que renuncies a la posibilidad de andar con otras personas, pero sabes que yo también voy a respetar eso, por ejemplo. Uh-huh. Y pensaba también, Gaby, en este punto de la valentía, como cuando escuchamos valiente, yo creo que hasta se nos viene esta cartita de la lotería, ¿no? El valiente, ¿no? Como pensamos que fuera una cualidad de hombres el ser valiente, ¿no? Que uno se tiene que anteponer al miedo, uno tiene que poseer este tipo de cosas, pero se me hace algo medio injusto pensarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cortés y valiente, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente y todo este juego de palabras, es justamente en ese sentido como si la cortesía, el ser cortés, el ser amable con los demás, fuera una actitud femenina y la valentía fuera más bien una actitud masculina, entendiendo la valentía también como la asertividad, por ejemplo, como poder decir un no, como decir poner límites. Y es bastante interesante pensar cómo esto puede estar realmente muy en lo profundo de nuestras personas, el entender que son algo que deberíamos de manifestar, que este tipo de cualidades son algo que deberíamos de manifestar por nuestro género. Y como le digo, me parece algo bastante triste. Porque entonces, ¿cómo es que una mujer puede ser valiente? A un hombre, por ejemplo, si hay un ruido alto, si algo pasa y el hombre se echa para atrás, se hace bolita, se le hace burla. Se le hace esta burla de, eres un cobarde, ¿por qué no te antepones? ¿Por qué no brincas? Para la mujer no hay este tipo de burla. En sí, hasta si se fija este juego de, bueno, es que es niña, ¿no? Y un juego y algo también realmente sexista. Pero ¿en qué radica entonces la valentía en las mujeres? Y no solamente pensando como si fuera este asunto masculino. Esto es algo que va para hombres y para mujeres. Tal vez podríamos entender que el ser valiente tiene que ver con hacer lo necesario en el momento necesario sin dejar que nos coma el miedo. Entonces ahí ya no tendríamos este atributo en azul o en rosa. Y el cortés también va desde este mismo lado. El cortés no va a tener no tendría por qué ver con agacharse, con ser receptivo ante los insultos de los demás, que no importa lo que pase, yo siempre voy a tener una sonrisa. No, también tendría que ver con cómo poder responder a ciertas situaciones de una manera amable, afable. Y esto tampoco tendría por qué ser visto como algo afeminado, que creo que ahí es algo que no hablamos tanto, pero que sí realmente hay algo muy, muy, muy en lo profundo que nos acaba dictando ciertas cosas, que a un hombre se le van perdonando ciertos manerismos, como ser más rudo, ser más hosco con los demás. ¿Por qué? Porque el ser amable, el ser muy cortés, el ser muy educado es una cosa que va más bien como para las mujeres. Entonces, no hay que quedarnos con ese discurso y hay que pensar que realmente son virtudes que ambos sexos podemos poseer y que realmente vale la pena ir cultivando para hacer nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor mucho, mucho más disfrutables. Pero bueno, por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver quién se lleva
este obsequio el día de hoy se lo lleva Evangelina Águila. Muchas felicidades, Evangelina. Te recuerdo que tienes que pasar con una copia de tu identificación acá a la Torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.